A todos, bienvenidos a este podcast del curso Bases Epistemológicas en la Educación. Yo soy Keila Ortiz y estoy con mi compañera Andrea Barrera. Hoy queremos conversar sobre la epistemología desde una pregunta que ha sido clave en este proceso. ¿El conocimiento que enseñamos es realmente neutral? ¿O responde a formas específicas de entender la realidad? Porque cuando uno se acerca a la epistemología, entiende que no se trata solo de qué conocemos, sino de cómo validamos eso que llamamos conocimiento y bajo qué criterios decidimos que algo es verdadero. Si revisamos las corrientes epistemológicas, aparecen tensiones que aún siguen presentes en nuestras prácticas educativas. El racionalismo, por ejemplo, plantea que el conocimiento se fundamenta en la razón, mientras que el empirismo lo sitúa en la experiencia. Más que teorías opuestas, parecen momentos de una discusión que sigue abierta y que sigue influyendo en cómo enseñamos. En la enseñanza de las ciencias, por ejemplo, muchas veces se privilegia la experimentación, lo cual refleja claramente una postura empirista. Sin embargo, también se insiste en la comprensión teórica, lo que nos acerca a una visión más racionalista. Luego, el constructivismo introduce una idea clave. El conocimiento no está dado, se construye. Se construye en la interacción entre el sujeto y su entorno. Esto implica reconocer que los estudiantes no llegan vacíos, sino con interpretaciones, experiencias y formas propias de entender el mundo. En contraste, el neopositivismo intenta delimitar lo que se considera válido a partir de criterios de verificación empírica, lo que muchas veces se traduce en prácticas centradas en lo medible, lo correcto y lo comprobable. Por su parte, el posmodernismo cuestiona esa pretensión de universalidad y plantea que el conocimiento es contextual, situado y mediado por el lenguaje. Desde ahí, la epistemología crítica plantea un giro importante. Ya no se trata únicamente de cómo conocemos, sino de preguntarnos quién define qué es válido como conocimiento y qué queda por fuera de esa validación. Esto se hace evidente en la práctica, cuando los estudiantes comienzan a formular preguntas o a investigar y aparecen formas de interpretar la realidad que no siempre encaja con esa lógica científica tradicional. Por ejemplo, cuando se trabaja con problemas del contexto, los estudiantes articulan su experiencia, la cultura y el conocimiento escolar, y ahí surge una tensión interesante. ¿Esas formas de comprender el mundo no son conocimiento? ¿O simplemente no cumplen con los criterios que solemos usar para validarlo? Ahí se hace visible que el conocimiento está atravesado por relaciones de poder, por contextos y por decisiones. Y eso nos lleva directamente al campo educativo. La pregunta entonces ya no es solo qué enseñamos, sino desde qué concepción de conocimiento lo hacemos y qué tipo de pensamiento promovemos en nuestros estudiantes. Andrea, ¿cómo se refleja esto en los procesos de formación e investigación que desarrollas con tus estudiantes? Sí, Keila. Y esa tensión se hace muy visible cuando los estudiantes comienzan a investigar. Muchos estudiantes parten de una idea bastante lineal del conocimiento.
Consideran que investigar es un simplemente aplicado método estricto, paso a paso, como si fuera una receta y obtener resultados totalmente objetivos e incuestionables. Creen que la ciencia es una línea recta, pero a medida de que avanzan en sus proyectos, chocan con la realidad. Descubren que el proceso implica interpretación, que implica toma de decisiones, eh, decisiones y toma de decisiones constantes, incluso mucha incertidumbre. Los datos no hablan por sí solos, hay que saber leerlos. En este punto, el rol de docente cambia radicalmente. Ya no se trata solamente de orientar metodológicamente sobre formatos o estructuras, sino de acompañar, de hacer un acompañamiento pleno a la comprensión de cómo se construye realmente el conocimiento. Es decir, no basta con enseñar a investigar, sino que también es necesario detenernos a cuestionar los criterios con los que validamos lo que se produce. En este escenario, Keila, la pedagogía emancipadora, pues aporta una mirada clave, porque propone una educación más dialogada, contextualizada, donde el conocimiento no es algo que simplemente se transfiere, sino que se construye en relación con la realidad, pues, del estudiante y de su entorno. Pensemos, Keila, por ejemplo, en proyectos aplicados en comunidades rurales, como cuando se busca implementar tecnología agrícola, de repente y estaciones meteorológicos o aprobar procesos de post cosecha. Cuando se trabaja con problemas reales, tangibles, como estos, la ciencia, ¿cierto? Deja de percibirse como algo abstracto que solo vive de la academia y que se va a quedar únicamente ahí en el papel, sino que empieza a entenderse como una herramienta para interpretar y transformar el entorno de manera inmediata. Además, pues es fascinante ver cómo estos procesos de campo emergen en saberes que no siempre están formalizados. El conocimiento tradicional del otro lado de la comunidad sobre su propio territorio tiene un valor incalculable, es un valor enorme. Esto se relaciona pues también directamente con las epistemologías del sur. Ellas plantean la necesidad que urge de reconocer la diversidad de formas de conocimiento. La ciencia occidental y estructurada no es la única vía válida para entender el mundo. Y los saberes locales también transforman realidades. Eh, Aún así, nosotros debemos ser realistas y reconocer que aún existen tensiones importantes. Bueno, por un lado, en los foros y aulas se promueve el pensamiento crítico, la innovación, la investigación, pero pues también por otro lado los sistemas de evaluación siguen siendo, en muchos casos, siguen siendo tradicionales y pues estandarizados. Les pedimos a los estudiantes que piensen de forma crítica, pero a veces el sistema evalúa pues de una forma muy rígida, ¿cierto? A esto le podemos sumar el acceso masivo a la información que tenemos el día de hoy, lo cual pues plantea un desafío adicional. Eh, en la actualidad, en la era digital, el problema no es acceder al conocimiento porque pues lo tenemos disponible por todos lados, sino poder interpretarlo y poder validarlo de una manera crítica y enseñarle eso a nuestros estudiantes. Hay una sobreabundancia de datos y el estudiante necesita herramientas para investigar, herramientas epistemológicas para no perderse en ellos, ¿cierto? En toda esta información a la que ellos hoy en día tienen acceso. En ese sentido, Keila, la epistemología invita a revisar nuestras propias prácticas. Nos lleva a cuestionar no solo qué enseñamos, sino cómo entendemos el conocimiento en el aula y en los entornos virtuales. El reto hoy es avanzar hacia la educación que no se limite a transmitir contenido, sino que realmente promueva la construcción crítica del conocimiento. Y bueno, esperemos que esta conversación también haya generado algunas preguntas o reflexiones en quienes nos escuchan hoy, porque al final de eso se trata. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Bendiciones.